Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanón. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Somos lo que conversamos, SQC, acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Están con nosotros nuestros panelistas habituales, Patricia Arancibia Clavel. Hola, Patricia. Hola, Federico. Historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones. Bienvenida. Y emprendedora, se te olvidó. Sí, bueno, es que ahora lo quise reducir un poco. Luis Eduardo Escobar, economista, candidato a doctor en economía y asesor de empresas. Hola, Luis Eduardo, bienvenido. Bueno, y tenemos el gusto de tener con nosotros a Óscar Landerreche, economista, doctor en economía, director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá con nosotros. La idea de este programa, este capítulo de SQC, dedicarlo a, no diría la economía, pero a temas vinculados con la economía y que tienen mucho que ver con la política. Y en ese sentido a mí me gustaría abrir los fuegos con las implicancias de las cifras de la encuesta Casen y la implicancia de la existencia de la encuesta Casen y su importancia para la política y las políticas públicas. Tú has dado bastantes declaraciones, has escrito columnas, Óscar, y te han entrevistado. Patricia Arancibia en el Diario Financiero, te hizo una muy buena entrevista sobre este tema. ¿Por qué no abrimos los fuegos con eso? Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que las cosas que uno ha dicho en verdad reflejan un estado de ánimo de bastantes personas que usan estas cifras para hacer análisis de política pública, para hacer análisis de economía aplicada, sociólogos, personas que usan estas cifras en realidad para alimentar un debate público razonado, interesante, que están crecientemente preocupados por lo que está ocurriendo con la Casen. O sea, la Casen, hay que entender una cosa, nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos en Chile. Chile es un país que tiene un patrimonio en términos estadísticos muy importante, comparado con casi cualquier país de nuestro nivel de desarrollo. Tenemos buenas estadísticas que además no son baratas de hacer. La Casen, por ejemplo, es una encuesta muy profunda, con una muestra grande, que se hace mucho tiempo, bastante comparable dentro de todo, ¿no es cierto? Y eso mismo pasa con otras encuestas, y hay un grado creciente de politización de que la Casen se convierta, tal como lo he dicho en artículos y en entrevistas, en un botín comunicacional. O sea, recién el fin de semana pasado vimos al ministro de Mideplan, no se llama Mideplan, ahora se llama Desarrollo Social, ¿no es cierto? Una vez más revelando cifras sin haber puesto a disposición de la comunidad los datos. Entonces es como la idea de, no, los datos son míos. Y yo le saco un rendimiento comunicacional. Entonces esto viene ocurriendo, y anticipando un poco, esto viene ocurriendo desde hace tiempo, no es una cosa de este gobierno. Yo diría que en el último gobierno de la Concertación ya se producía esto. No es solamente respecto a la Casen, se produce respecto de varias cifras, y creo que es perjudicial, porque por ejemplo hoy en día, y con estos redondeos, ya existen cuestionamientos metodológicos respecto de la encuesta, porque cuando se implementa se empieza a discutir sobre el secreto de los datos, si es que la agencia que lo ejecuta le tiene que entregar los datos a Mideplan, sí o no. Se empieza a diluir, por así decirlo, la frontera entre quien levanta la información y quien toma decisiones sobre su base. Y yo creo que ya estamos llegando a un extremo de eso, y creo que es hora de tomar medidas para proteger el patrimonio estadístico chileno. Es muy importante eso, Pati, antes de darte la palabra, y siguiendo esa línea, porque el patrimonio estadístico que tú llamas es el mínimo común que todos debiéramos aceptar, ¿no? El día en que nos digan que somos 25 millones de habitantes y no 17, todo cambia, ¿no? o 5 millones de habitantes. Es decir, y en ese sentido, tu llamado
es muy importante. ¿Qué opinas tú, Pati, de eso? No, yo creo que la desconfianza, digamos, en todo tipo de estadísticas es tremendamente perjudicial, incluso para las políticas públicas. Es decir, si todos empezamos a desconfiar de que no somos 17, sino que somos 8, o que bajaron tantos pobres o no tantos pobres, es decir, nos complica, primero porque las políticas públicas entonces se hacen en base a cifras que no son reales. Entonces, yo ahí comparto lo que dijo Oscar, de que es necesario poner mano, echar mano y crear un INE con una estructura al estilo del Banco Central, que es el planteamiento que tiene Oscar. Porque estas son estadísticas oficiales, además, no son estadísticas de otro órgano. Esta es la cosa macro, pero yo quiero ir a la cosa un poco más micro, que así todo, con todos los problemas que ha tenido la CACEN, con todas estas desconfianzas, yo creo que es indudable que se está produciendo a raíz de dos elementos claves que ha señalado el gobierno. Uno es el crecimiento y otro es el empleo. Ha ido, cifras más, cifras menos, en un proceso de disminución. Y yo creo que eso es de la pobreza y de la indigencia, a través de políticas sociales también. Entonces, pero las encuestas parece que no te mencionan eso, no te dicen eso, ¿no? Sí, lo que yo quiero decir es que la CACEN, de alguna manera, está demostrando que sí, estamos en un proceso de baja, que no es suficiente ni mucho menos. Pero aparentemente estancado desde el 2006, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo creo que hablar de 148.000 o 150.000 personas que salen de la indigencia es un tema no menor. Son 158.000 personas. Pero es que eso me confunde. Entonces, tanta cifra, digamos, de punto de vista, pero es que parece salga. Que desde el 2006, entiendo yo, no soy un especialista en cifras, pero que desde el 2006 estamos más o menos estadísticamente estancados. ¿Es así? No, pero y termino, déjame redondear. Es decir, y lo que a mí me encantaría conversar con los economistas acá, y por eso aquí voy a escuchar, es que si ustedes están de acuerdo con que las políticas que deben utilizarse para justamente cerrar el tema o reducir al máximo el empleo, la pobreza, son las herramientas que está utilizando este gobierno. Ese es un punto político muy importante, claro. Y para allá vamos a ir. Pero ¿estamos estancados o no, Luis Eduardo, de tu punto de vista? Porque se dice que cualquier variación que esté dentro del margen de error de una encuesta no da para analizarla mayormente, ¿no? Bueno, ese ha sido, yo creo que parte de la utilización política de la que hacía alusión Oscar tiene que ver justamente con eso. O sea, aquí tenemos... Los estándares internacionales en esta cuestión son bastante claras. El día como lo hace el Banco Central, ¿no? A las 8 de la mañana se pone en la página web todos los datos, toda la información, todo es pública, todos tenemos acceso a la información. ¿Y eso no ocurrió en la Eso no ocurrió en este caso. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no sé si salió en el fin de semana, no lo logré ver, pero no ha salido el margen de error de la encuesta. Eso es muy no sé delicado, por qué no lo he querido hacer, pero el ministro que está a cargo de esta cosa es la persona responsable de hacerlo. Pero no ha ocurrido. Joaquín Lavín. Entonces, ni la base de datos. Y la base de datos tampoco ha sido publicada. Entonces, es decir, gente experta en encuestas no ha podido revisarla. Bueno, nadie. Entonces, el problema es el siguiente, a lo que muchas veces nosotros hablamos de la importancia de reformar y fortalecer el Estado. Esta es un área crítica en la cual se necesitan recursos, se necesita una decisión política de fortalecer al INE, de encargarle al INE que se haga cargo, como en todos los países desarrollados del mundo, de todo lo que tiene que ver con encuestas de uso público y censos. ¿Puedo hacer INE significa Instituto Nacional de Estadística. Para la gente el que está no haciendo el censo poblacional en estos días, digamos, que acaba de terminar. Entonces, uno de los problemas que ha tenido la CACEN justamente es que no tiene domicilio, ¿no? Se compite por hacer la encuesta, como si fuera una provisión de bienes y servicios. ¿Por digamos, qué? ¿no? Son terceros, se externaliza. Claro, se externaliza. Entonces, eso también hace que la gente se haga preguntas sobre quién está a cargo de esto, cómo se está haciendo, quién es la metodología, quiénes son las personas responsables finalmente. ¿Es una universidad? Entonces, en este caso, sí, generalmente ha sido una universidad. Pero es la universidad y adicionalmente... Después está involucrada la CEPAL en una corrección de los datos. Sí, se supone que algo serio.
pero es un proceso que es poco transparente. Tiene demasiadas partes y es poco claro quién es el responsable de generar y de resguardar bien las buenas estadísticas. Por eso que hay dudas sobre la calidad metodológica de la CACEN. Entonces, yo creo que en realidad si discutir si la pobreza disminuyó en ciento y tantos mil o aumentó en ciento y tantos mil, no tiene mucho sentido porque no tenemos acceso a esa información. Claro, porque ahora, tú no eres uno de los indigentes que salió de esa situación. Pero la gente no te cree. Nosotros hicimos una encuesta mucho más chica, por cierto, hace 2 semanas atrás, donde la gente mayoritariamente dice que la situación de pobreza no ha cambiado en el país. Esa es la percepción. Entonces, si queremos cambiar la percepción, tenemos que tener datos que sean sólidos. Esta externalización de quienes hacen la encuesta y entregan los datos, los toman, me imagino, en toma de campo de datos y lo entrega y la procesa. No, son entrevistas casa a casa. ¿Desde cuándo se externaliza la encuesta? Desde siempre. Desde siempre, ya. Desde siempre. Oye, ¿y qué hay Entonces, pero fíjate lo que ocurre, o sea, un instrumento que es clave, como dice Óscar, para el diseño, y Patricia concuerda, para el diseño y la discusión de políticas públicas, resulta que está externalizado. Eso, o sea, es malo. Eso no ocurre con el censo poblacional, no ocurre con el censo agrícola, no ocurre con el censo industrial, ahora, etcétera. Con el censo, ojo, porque está empezando a ocurrir. No, siempre se ha contratado gente para hacer censos porque los censos requieren movilizar mucha gente al campo, digamos, a las calles y entrevistar a gente que está individualizada de antemano y seleccionada con criterios bastante exigentes. Entonces, siempre es necesario contratar gente para hacer eso, pero la supervisión del trabajo de campo tiene que estar en un organismo especializado como el INE. Pero el censo. Este primer año que se contrata gente para hacer el censo, pero siempre fueron los propios ciudadanos, con algunos contratados para ciertas zonas. Está bien, pero a medida que va subiendo el nivel de ingreso, está bien contratar gente, si nadie se opone a que la gente que haga la pega no tenga remuneración. Yo nunca había escuchado tanta crítica al censo como ahora. Está bien. De que no fueron a censar a tales lugares, de que... En fin. Bueno, pero espérate, el censo poblacional, en este caso, no es un censo como estábamos acostumbrados a hacerlo en Chile en décadas anteriores, en el cual se encuestaban se visitaban todos los hogares de Chile. No, ahora se hace en base a muestreo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y por eso que no todas las casas han sido visitadas. Eso yo nunca lo he escuchado. Pero a mí nos dijeron que ha salido en los diarios. No, dijeron que iban a... De hecho, el INE ha publicado en su página web que si no te llaman, tienes que llamar para pedir que vengan a censarte porque ellos deben haber hecho todo. Yo no tengo la misma interpretación que tú. Yo creo que eso es en Boston. Yo tengo la impresión... Yo sé, en Estados Unidos hace rato que lo hacen así. Yo entendía que iba a ser sobre ese muestreo y de hecho en mi edificio no encuestaron a todo el mundo. Preocúpate. Hay un problema con el tema del censo, pero bueno, hoy podemos discutir la metodología, pero a mí me preocupa más el efecto que tiene sobre las metodologías, el hecho de que uno quiera hacer más cosas que solamente levantar datos estadísticos de calidad con estos instrumentos. Entonces, cuando uno dice, mira, lo que yo quiero es, para ser majadero, ¿no es cierto? Con la CACEN quiero levantar datos y además generar una agenda noticiosa. Eso le hace mal a la encuesta. Si yo quiero hacer un censo y además quiero generar empleo con el censo, eso le hace mal al censo. Sí. Entonces yo creo que tienen que ser más técnicos los instrumentos. Yo creo que es urgentísimo lo que tú planteas. Urgentísimo que tengamos una ley de autonomía del Instituto Nacional de Estadísticas. No es ningún problema de que las encuestas se externalicen o se pidan o lo hagan en la CEPAL, ni un problema. El problema es que, como tú decías, el responsable metodológico esté claro y tenga independencia y tenga los recursos para hacerlo. Claro. Yo creo que estamos lejos de eso y lo malo es que, y yo creo que es importante abordar el tema ahora porque efectivamente hoy en la era de Twitter, en la era del troleo, en la era de Facebook, es mucho más fácil desprestigiar un instrumento y por lo tanto uno tiene que cuidarse más de los estándares para protegerlo. Entonces llegó la hora de... Una sola cosa, a mí me pareció ya en los chicos, súper vergonzoso igual, esto que hicieron algunas exministras de ir a discutir a
en esta misma onda que está hablando Óscar. Es decir, al politizarse la CACEN o al politizarse cualquier instrumento de esta naturaleza, vemos equivocarse a uno, pero también vemos patéticamente a un grupo de exministras tratando de, como alguien dijo del gobierno, como felices de que la pobreza se hubiera estancado o como felices que la pobreza no hubiera bajado. Y eso es un espectáculo horrible, donde no está solamente involucrado, digamos, un pedazo, digamos, de la sociedad chilena o del gobierno, sino que toda la clase política. Y eso a mí me da mucha pena, mucha rabia, y desde esa perspectiva yo comparto de hacer del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, un organismo mucho más independiente, autónomo, en que todos volvamos a tener confianza. Pero la vergüenza es mutua. Pero sobre ese punto, una de las cosas que es fundamental es, a mí me tocó participar en uno de los esfuerzos por tratar de fortalecer el INE durante la administración del presidente Lagos. ¿Cuál era el punto de tope siempre? El punto de tope era ¿de dónde vamos a sacar la plata? Las lucas. Entonces, por eso cuando uno dice, mira, tiene que haber una reforma tributaria en serio, tenemos que discutir la reforma del Estado en serio y fortalecer a ciertos organismos, uno de los organismos es el INE. Pero para eso necesitamos más plata. Es un buen punto. Ya vamos a llegar a eso, pero pregunta, Óscar, ¿ha disminuido la pobreza o está estancada? A ver, si uno pobreza extrema sí. y no extrema. Yo tengo que decir que nosotros, yo soy un usuario de la CACEN para muchos artículos de otros temas, digamos, temas laborales, etcétera. Yo tengo una discusión respecto de la CACEN 2009. Yo creo que la CACEN 2009 no es completamente comparable a otras. En plena crisis, ¿no? No solamente porque fue en plena crisis, sino de que hay serias dudas respecto de las fechas del trabajo de campo, lo que en un país con la estacionalidad que tiene el empleo en Chile tiene consecuencias importantes. Entonces uno puede mirar la de 2009 y comparar, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones respecto de eso. Pero ya estamos en problema, cuando hay que hacer esas prevenciones. Ese es el problema. Entonces hay manera de hacer correcciones, en fin, pero ya. Pero entonces, si uno mira con el 2006, uno lo que observa es que los niveles de pobreza se encuentran, en realidad respecto al 2006 subieron un pelito, digamos, pero es un monto que se encuentra probablemente, porque no sabemos, probablemente dentro de ese margen de error que no han dado. Hay un estudio, no un estudio, es un ejercicio que hizo un colega nuestro, digamos, Rodrigo Wagner, ¿no es cierto?, lo posteó en redes, en que hace un ejercicio de ver cuánto rinde el crecimiento desde el punto de vista de reducción de la pobreza. Y lo que él observa es de que esta es la primera CACEN en que ya no rinde igual que las anteriores. O sea, en los anteriores estamos hablando desde los 80, digamos, sí. Uno observa de que el país crecía tanto, por así decirlo, dólares per cápita y lograba reducir X, digamos, en términos del porcentaje de pobre. Y eso más o menos había seguido. Ya el 2009 como que se empezó a salir, a pesar de los problemas metodológicos, uno tiene que notarlo, y en esta definitivamente se salió. Es decir, ya no... ¿Por qué? ¿Por mayor desigualdad? Probablemente hay varias razones. Una es que en la medida en que uno va superando ciertos niveles o sea, que uno va sacando a cierta parte de la población de la pobreza, van quedando los sectores que son más duros de sacar, en los cuales hay elementos socioculturales súper complicados de abordar. Esa es una de las razones probablemente. Y la otra razón que yo creo que se ha conversado poco y que puede ser un poco fome, pero de la que yo creo, es que la volatilidad de la economía chilena ha aumentado mucho con posterioridad a la crisis asiática, fundamentalmente porque como somos una economía muy abierta, estamos muy expuestos a los fenómenos globales, y si uno observa la economía global hasta la crisis asiática, había un proceso de estabilización del ciclo económico global que ayuda a los pobres, ayuda a que tú saques a gente de la pobreza porque hay poca incertidumbre, hay poco riesgo. Con posterioridad a la crisis asiática se ha acelerado y se ha amplificado el ciclo mundial, hay una crisis a cada rato. Entonces, yo creo que son mucho más rápidos. Entonces, yo creo que eso hace mucho más difícil sacar a la gente de pobreza, porque meterla a trabajar, capacitarla, etcétera, requiere una serie de certezas, tanto para empleadores como para las personas,
que son más difíciles de proveer hoy en día. Entonces yo creo que hay una combinación de fenómenos que está haciendo que en el fondo el rendimiento del crecimiento hacia la reducción de pobreza se reduce. Ahora, un buen punto que mencionó Eduardo, ¿qué opinas tú, Pati? No, yo quería... Es decir, vamos a una reforma tributaria, es imprescindible para generar más dinero para atacar estos temas. Yo lo tengo clarísimo, que sí. Ahora, pero quiero hacer una sola acotación y es histórica, perdóname, Federico. Bien. Yo sé que mientras no vayas a los fenicios no hay problema. No, la pobreza es un mal endémico en Chile, digamos, uno de los personajes desde el punto de vista no estadístico que más trabajó eso y más se preocupó de eso fue Gonzalo Vial Correa, un gran historiador, cuyo centro, digamos, de atención fue justamente ese. Entonces, este es un problema endémico, un problema país, un problema que no tiene que ver, a mi juicio, no sé qué piensan ustedes, que no tiene que ver con cuestiones ideológicas, solo en cuanto que todos estamos de acuerdo que hay que bajar la pobreza y en lo que discutimos es cuáles son las mejores herramientas para hacerlo más rápido o menos rápido. Y más permanente, dentro de lo que se puede, digamos, en un mundo donde existe la pobreza per se en el mundo, digamos. Es decir, tampoco creamos que en algún momento vamos a llegar a un nivel maravilloso, porque eso es engañar a la gente. Es decir, sabemos que va a haber siempre pobreza y va a haber siempre riqueza. Porque son conceptos relativos, pero que obviamente el interés de todos, por lo menos el mío, es buscar el máximo de equilibrio. Entonces, lo primero es ¿Menos desigualdad? Pero obvio, menos desigualdad. Entonces, es un mal endémico donde tenemos que unirnos como país en un proyecto, en un proceso que nos lleve justamente a buscar esas herramientas que lo lleven a una mejor solución. ¿Y por qué digo esto? Insisto, porque veo que a nivel Congreso, a nivel Parlamento, a nivel senadores, diputados, gobierno, oposición, el tema se está chacreando en la cosa chica. Y lo que habría que hacer es justamente poner a pensarse, y ya se ha pensado en los organismos pertinentes y existen los expertos en esto, que realmente empiecen a ejecutar las políticas que nos ayuden de aquí a un tiempo pero largo. Hace falta dinero, ¿cierto? Y en este sentido yo me remito a lo que dinero, pero más que dinero. Dinero y política también. Y consenso, estamos de acuerdo, pero consenso. Sí, hoy día, salvo, corríjame si me equivoco, pero el mundo político asumió que es necesario, pero mayoritariamente ha estimado que la reforma tributaria planteada va a recaudar muy pocos recursos, se habla de 700, 800 millones de dólares parece. Y hay otras propuestas, como la que lideró Luis Eduardo, que son más o menos 10 veces más los recursos con otras medidas adicionales, llegando más o menos a los 8.000 millones de dólares. Esa es una propuesta en la que al final no pudo participar. Esa es la de la oposición. Esa es la de la oposición. Sí, bien, la nuestra es como 20 veces más grande que el gobierno. Nosotros estamos hablando de 14.500 millones de dólares. Entonces, 4,5 vámonos a esa. Hay una que es intermedia. Entonces, es la de la oposición. Ya. La usted es un grupo de nosotros de especialistas. Un grupo de especialistas que... Pero son todos de oposición. Sí, éramos todos de oposición. Pero antes de eso, algo pero fundamental. son técnicos reconocidos. Por ejemplo, estaba Michelle Jorrat en nuestra comisión, que también está en el grupo que participó del CEP. Pero antes de ir a las distintas, solamente una acotación, perdona, Felipe, es la siguiente. Hasta hace 2 años, 1 año y medio, incluso dentro del gobierno, no se podía hablar de reforma. Estamos de acuerdo, no sé, esto de hacer. Entonces, lo interesante es que estamos discutiendo cifras. Ya, pero el punto es que estamos de acuerdo que más o menos de acuerdo que con 700, 800 millones de dólares podría ser poco para la envergadura de los cambios que hay que hacer. Pero quizás nunca vamos a llegar a esa situación de 15.000 millones de dólares, pero eventualmente... No, si vamos a llegar. Ojalá. Estoy seguro, lo que pasa es que no vamos a llegar durante este Pero gobierno. la de los 8.000 millones de dólares, que es la propuesta de la oposición, sí. ¿Qué hay que hacer con esa enorme cantidad de dinero? Más o menos, así, a grosso modo, para hacer un empuje con un acuerdo político de por medio, ¿cómo usar esos recursos para bajar Antes de darle la palabra a Óscar sobre ese punto, yo creo que es importante. Hay una cosa que yo creo que es importante que mencionemos. Patricia tiene razón en que cuando ella dice que la pobreza existe en todas partes del mundo. El problema es cómo uno la mide y a qué se refiere. Salió en la conversa, salió en la conversa la palabra de que la pobreza era relativa.
Pues bien, nosotros en Chile no medimos la pobreza en términos relativos, la medimos en términos absolutos. Nosotros decimos, mire, por debajo de 36.000 pesos, eso constituye pobreza, ¿no? No son parámetros internacionales. No hay parámetros internacionales acordados para medir la pobreza. Hay estándares distintos. Hay $1 diario, $2 diarios, $5 diarios. Los estándares internacionales son mucho más bajos. Son los que se aplican en África, claro, etcétera. Entonces dice, ¿cuánta gente en el mundo, o en los países más pobres de Asia como Bangladesh? Entonces dice, ¿cuánta gente en el mundo vive con $1 o menos? Claro. ¿Ya? Esa es una manera de medirlo, que es lo que nosotros hacemos en Chile. Ahora, otra manera de medirlo es lo que hacen los demás países de la OCDE, que es que lo miden en términos relativos. O sea, la gente pobre es la que tiene un determinado porcentaje por debajo de la media nacional de ingresos. Y eso daría en Chile una línea de pobreza mucho más alta que la que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que ocupa? Por eso que Felipe Larraín, cuando escribió publicó su artículo en el 2009 sobre la pobreza, decía que había que multiplicarlo por 3 por lo menos. Sí, no, claro, aquí es divertido porque todos han dicho cosas distintas. La gente entra al edificio de Teatro 120 y cambia de opinión. Oye, vamos. También le pasó a ti también te pasó, ¿no? Eso vamos a discutirlo en off. Oye, antes de irnos al corte, ¿cuál es el parámetro que según tu concepto es el adecuado para objetivar algo que es relativo, pero hay que objetivarlo para medir el de la pobreza? ¿El que se usa en Chile está bien? ¿Es parámetro OCDE? No, en Chile lo que usamos en realidad es como la supervivencia animal, digamos. Ya, pero mejor que es lo que estamos hablando. Es mejor que el estándar africano, digamos, del $1 diario. Pero sigue siendo un mal estándar. Pero es demasiado bajo. Sí, es un referente, pero es un referente que ha sido superado por las circunstancias. Eso es lo que son 1.000 pesos diarios. Bueno, vamos a 22 al mes. al corte. Acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, somos lo que conversamos. Ya volvemos. Gracias. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta en Somos lo que conversamos, SQC, desde acá la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Se aburguesó. Estábamos hablando de la CACEN, de la encuesta y de los parámetros y de pobreza, tema pobreza, y también de parámetros para medirlo. Conversábamos que son conceptos relativos, pero para poderlos medir hay que objetivarlos. Y en ese sentido hay distintos parámetros internacionales y Chile ocupa un parámetro mejor que el que se ocupa en los países más pobres, pero inferior o muy inferior a los que se ocupan en los países más ricos, sobre todo en el estándar que fija la OCDE, ¿no? ¿Cuál es, antes de evolucionar hacia qué hacer con el dinero que se recaudaría eventualmente de una reforma tributaria, qué hacer para disminuir pobreza y para disminuir desigualdad, que no siempre son las mismas medidas? Hacia allá me gustaría conversar un poco, pero antes, ¿cuál debiera ser el verdadero estándar de medición, de objetivación para medir la pobreza en Chile y no engañarnos todos? Porque de repente somos autocomplacientes, decimos, oye, mira, queda cada vez menos pobreza, pero estamos midiendo una pobreza, estamos diciendo que no es pobre una persona que gana 1.000 pesos, y que no puede ni siquiera tomarse un Transantiago al día. Esa persona, desde cualquier punto de vista, con cierta razonabilidad, no en los números, no en la estadística, pero con razonabilidad, es pobre, si no puede tomar una micro al día. Mira, yo te diría que una de las cosas, yo encuentro afortunadas que ocurrió en el gobierno pasado, que fue básicamente obra del Ministerio de Hacienda, fue este cuento en que nos metimos con la OCDE. Yo tengo que decir que cuando nos asociamos a la OCDE,
yo lo encontraba espantoso, yo lo encontraba una cosa de arribismo. Arribismo. Una cosa, ya está bien. Pero con el tiempo he cambiado de opinión porque me he dado cuenta de que en la medida en que nos sometemos a ese estándar de comparación, Que es más alto. se vuelve mucho más exigente. Entonces ya como que ciertas autocomplacencias en el área laboral, de educación, desaparecen de un suácate porque tú miras la OCDE y incluso los países menos favorecidos de la OCDE y tú no te ves tan bien. Y hoy día estamos siendo autocomplacientes, pienso yo respecto a la medición. Yo de pobreza, ¿no? creo que el estándar debiera ser lo más parecido a lo que se considera pobre en la OCDE. Yo creo que ese debiera ser, nosotros ¿Y deberíamos... qué es lo que se considera pobre en la OCDE, Oscar? O sea, primero es un estándar relativo, que es lo que decían hace un rato, y es algo así como, tú me corregirás, algo así como que si tú ganas la mitad del promedio de la población, por debajo de la mitad del promedio de la población de tu país. Lo que hace que sea una medida en el fondo... Además es móvil. Que Eso se va significa que es moviendo. móvil. El Es sueldo una- mínimo, por ejemplo, podría ser una medida, yo sé que no tiene nada que ver, pero 193.000 pesos te puede hacer una medición de una persona que es pobre. Hoy en día en Chile yo creo que estaría Por debajo de eso. debajo de eso, claro. Ahora, pero por arriba de lo actual. Entonces, el punto es el siguiente, que lo más interesante de esa medida es que es una medida que en el fondo es una medida de desigualdad. Esa es la verdad. Es una medida de desigualdad por el lado inferior de la distribución. Y reconoce un hecho esencial, y es de que la pobreza es un tema relativo. O sea, efectivamente, el pobre más pobre de Chile, ¿no es cierto?, si uno lo compara, no sé, con la población de hace 100 años, ¿no es cierto?, obviamente que el consumo calórico, los estándares de todo, probablemente son superiores. Entonces, en el fondo uno necesita reconocer que la pobreza y el estándar civilizatorio que le coloca a la población es algo relativo, y yo creo que nosotros aspiramos a ser un país desarrollado, al menos eso nos dicen todas las autoridades, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que ser un país desarrollado no solamente en que nuestras empresas anden por el mundo y que nuestra línea aérea sea buena y que todo lo demás. Ojalá seamos un país desarrollado en otras cosas, incluyendo los estándares que nos sometemos en Un muy pobreza. buen punto. Y respecto de eso me gustaría llegar al tema de fondo. Si tenemos 8.000 millones de dólares más de recaudación aproximadamente, no lo que tú querrías o yo querría que se hiciera, sino que ¿qué piensas tú que puede haber un acuerdo político para gastarlo, en qué gastarlo, cómo gastarlo? Que es lo que yo creo ¿Qué es viable? ¿Qué te parecería viable? Yo desafortunadamente tengo un mal juicio ahí. Yo creo que lo necesario no es viable. Desafortunadamente yo tengo una visión No pesimista. había votos para eso. Es que yo creo que lo necesario, que es una ofensiva de una escala de ambición importante, coordinada en una serie de áreas de política pública, que se refuerzan unas con otras, en el clima político chileno, con el estado de ánimo de los políticos chilenos actual y con la dinámica y de los medios, la velocidad a la cual se discuten las cosas y la falta de profundidad con que se discuten, creo que es muy difícil. Yo creo que uno se puede mandar una ofensiva tremenda, por ejemplo, usar esa plata para la educación pública, por ejemplo. Hablemos entonces de lo que tú Pero- estimas pero- que hay que pero hacer, ya déjame- que no va a haber... Sí, es que Déjame es darte un ejemplo. importante. Tú dices, ¿sabes qué? Vamos a Poner todo. triplicar, cuadruplicar las subvenciones y vamos a subirle los sueldos a los profesores y todo lo demás. Bueno, el año pasado tuvimos un fenómeno de estudiantes que salieron a protestar, que tenían muchos temas, digamos, pero había un detonante básico y era que multiplicamos por 4 o 5 veces el sistema de educación superior, pero no existe la economía para absorber esos profesionales. Mucha gente estudia carreras que tienen un título, capaz que incluso hasta aprendan algo, que no es siempre el caso, pero van a la economía y no existe la economía para absorber a esos profesionales. Entonces, si tú no haces una política económica de desarrollo de sectores productivos que tenga que ver con lo que estás financiando desde el punto de vista educativo, una política va a derrotar la otra. ¿Me entiendes? Entonces, y ese es un ejemplo, pero al mismo tiempo tú tienes que plantearte qué tipo de mercado laboral, qué tipo de sistema de negociación colectiva, qué tipo de tema de relaciones laborales tienes que sea consistente con estas otras dos políticas, qué políticas sociales son consistentes con esas Es decir, tú políticas estás laborales. diciendo que la reforma tributaria en sí misma,
sea de 700 millones, sean 10.000 millones o sean 25.000 millones, en sí misma no va a... o sea, va a rendir menos. Obviamente que va a tener algún avance, pero no va a solucionar un problema que es estructural, que es integral. Y en eso quiero decirte, Oscar... Pero muy delicado lo que nos dice Oscar, que él muy estima que no va a haber acuerdo político para soy poco optimista respecto a la capacidad Claro, de nuestro sistema político de lograrlo. Y menos Yo estoy optimista, absolutamente de acuerdo con Oscar en optimista esto. con el sistema político que tenemos hoy en día, que en el fondo no hace a los políticos competir demasiado, genera dinámicas de empate un poquito artificiales, no genera incentivos, digamos, para generar cambios, ¿no es cierto?, sino más bien para atrincherarse en las posiciones y en las personas que votan por uno ya. Yo creo que yo no lo veo, sinceramente. ¿Qué medida distributiva, vamos a la otra variable, distributiva, a tu entender es esencial ya? ¿Con más dinero o sin más dinero? Es que ves tú, es que yo me voy a resistir a decir eso, porque en la medida en que uno diga eso, entra en la dinámica de que cada uno tiene su reforma favorita. Y yo no creo, sinceramente, no creo de que sea posible transformar la desigualdad en Chile con una medida a la vez. Yo creo que, de hecho, creo que esa es la historia de la concertación. 1 a 1. 1 a 1, que tiene sus virtudes, se lograron miles de cosas, pero transformar la desigualdad... Entendamos lo siguiente, los índices de desigualdad de hoy en Chile son un poquitito más altos, pero bastante en el vecindario de lo que eran en los años 50, 60. Pasó Allende, pasó Pinochet, pasó Elwin, pasó esto, subió, bajó un poquito. No, pero Frei Montalva y Allende era bastante más bajo que... No bastante, no bastante. Era más bajo, un poco más bajo. Era un tercio menos, No. por lo que yo, las cifras que he visto. No. Bueno, ustedes son los expertos, así que no voy Chile- a entrar en ese También es mundo. endémica, también la desigualdad, los españoles. también la desigualdad es un problema En el endémico en momento Chile. más igualitario, según las cifras que existen, en el momento más igualitario de la historia de Chile, que es el segundo año de Salvador Allende, Chile era en esa época, con los indicadores de esa época, todavía uno de los países más desiguales del mundo en esa época y hoy. Además con políticas que generan... Nos falta mucho, pero mucho, mucho. Entonces, tú haces todo tipo de cosas. Estamos hablando de épocas en que se intentaron cosas bien dramáticas. Reformas agrarias, la UP, la nacionalización del cobre, contrarreforma neoliberal, ¿cómo se llama? La medida de lo posible, o no sé cómo se llama lo que sigue, ¿verdad? En fin. Y, bueno, algunas cosas se logran. Si uno mira objetivamente, hay una reducción en la desigualdad durante los últimos 20 años cuando uno considera los instrumentos del Estado. Pero es una reducción que en su velocidad y en su magnitud no alcanza para que estemos solucionando el problema endémico. De hecho, si uno mira las cifras, y de nuevo hay que tener cuidado con el tema de la CACEN 2009, pero si uno mira a la larga, ¿no? Desde hace 20 años, lo que se observa robustamente es que las cifras de desigualdad autónomas en Chile están aumentando levemente, que es lo que está pasando en toda parte del mundo. Siguen aumentando. Poquitito. Pero ahora dijo pero, el ministro, sacó una cifra rara que yo no sé cómo... siguen las autónomas, siguen aumentando levemente. O sea, hoy en día los ingresos autónomos son más desiguales que hace 15, 20 años atrás, pero cuando uno incluye los instrumentos del Estado, que se incluyen los bonos, los subsidios y todo lo demás, son más igualitarias. O sea, es como que el Estado está compensando, una parte del esfuerzo del Estado es simplemente jugar defensiva, evitar que la igualdad aumente y mejorar un poquitito. Entonces, la escala del esfuerzo que tú tienes que hacer y el tipo de temas estructurales que tienes que enfrentar, educación, laboral, social, política de desarrollo de sectores productivos, etcétera, 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 la coordinación entre esas políticas hace muy, muy difícil que se enfrente el tema de la desigualdad. Yo lo veo muy probable. Tú tenías ganas de intervenir. Es que me gusta el análisis. En lo que yo tengo una duda, da la posición más ideológica de Oscar, que es socialista, y yo soy más liberal. Entonces, por eso se lo pregunto ya desde la perspectiva más ideológica. Bien, estamos claros que hay que hacer una transformación, sobre todo para bajar la desigualdad, pero ¿qué significa eso, esa reforma integral que dices tú? Porque en el momento en que la libertad de las personas para emprender, para ser más ricas, se limita en algún momento desde arriba, que es
de alguna manera lo que la doctrina socialista a lo largo del tiempo en el pasado sostuvo. A mí eso me parece una aberración. Es decir, yo entonces te pregunto abierta y claramente, ¿hay que poner un límite a las posibilidades de emprendimiento, de ganar mucha plata y mucha plata en relación, digamos, a aquellos que tienen que primero tener las oportunidades para poder entrar en el... Entonces, ahí es donde a mí me da un poco de susto que todo tipo de reformas vayan a limitar las posibilidades individuales de cada uno de nosotros. Yo siento que bueno, tú eres historiadora, sí. Entonces yo siento que tu pregunta viene desde la historia. Sí, no, lógico. Y yo creo que en este tema quizá tenemos que dar un paso respecto a la historia. Déjame darte el ejemplo. Hay un conjunto de temas que tradicionalmente han estado enmarcados en la dinámica, por así llamarlo clásicamente, de lucha de clases en Chile. Un tema clásico de eso ha sido el tema laboral, en el cual las regulaciones laborales, estamos hablando de las regulaciones que colocó el hermano del presidente, digamos, cuando era ministro de Trabajo durante el gobierno militar, tenían como elemento central evitar el conflicto de lucha de clase, evitar la lucha de clase. Sí. Tratar de que las relaciones laborales no haya lucha de clase en las relaciones laborales. Exacto. No, mucha cooperación no se incentiva, lo que se incentiva es que no haya nada, que no haya negociación de ningún tipo. Y justamente la dirección a la cual probablemente uno debería ir en Chile va en la dirección en la cual uno supera la Guerra Fría, supera esta mirada de que si tú ganas yo pierdo, y se genera un espacio y capacidades de negociación que permitan a las personas ganar todas. Por ejemplo, si un empresario quiere generar un emprendimiento novedoso, que es otro problema que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, que es que los empresarios suelen hacer bastante lo que han venido haciendo en cierta medida, ¿no? Y los novedosos como que son mal vistos, son como los que se equivocan son peor vistos. Entonces, si alguien quiere hacer un emprendimiento innovador, probablemente va a necesitar negociar con sus trabajadores condiciones laborales distintas, porque es distinto cuando uno entra a trabajar a una empresa establecida, si uno entra a trabajar, ¿no es cierto?, a un holding como El Mostrador, ¿no es cierto? Exacto, me quitaste la palabra de la mano. Una cosa así tremenda, como CNN, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces ahí está todo claramente establecido y tú sabes a lo que entras. Cuando tú entras a trabajar en un emprendimiento nuevo, hay muchas preguntas por resolver. Entonces la pregunta es cómo tú generas un código del trabajo, por ejemplo, en la cual eso se puede hacer negociado entre el sindicato y el empresario. Pero no crees en los límites de arriba, esa es la pregunta. O sea, yo creo que a los ingresos altos hay que ponerle alto impuesto. No, eso es otra cosa. Eso creo. Y en ese sentido eso es un límite. Pero, a ver, yo creo, Patricia, que tu mirada histórica en realidad generalmente termina condicionando tu apreciación sobre las discusiones de las políticas públicas desde la historia, como dice Óscar. Yo creo que eso hace rato que ya debiéramos haberlo superado. Yo creo que en Chile no lo hemos superado, no hemos superado ni en la forma en que lo discutimos, ni en la forma en que nos sentamos en el Parlamento, ni en la forma en cómo elegimos a nuestras autoridades. Todo yo diría que una de las grandes la gran potencia que tuvo Jaime Guzmán fue haber diseñado un sistema que es redondito, funciona perfectamente bien. Redondito. El sistema político, el sistema económico, el sistema laboral, el sistema financiero, etcétera, están todos articulados de tal manera de que se apoyan los unos a los otros y crearon lo que hoy día tenemos, con las insuficiencias que tiene y con las ventajas que tiene. Entonces, si uno quiere cambiar esta cosa, efectivamente tiene que tener una mirada sistémica de nuevo, tiene que preguntarse cuál es el sistema que uno quiere construir. Y cuando uno entra en esa discusión, entonces ahí necesitamos otro tipo de acuerdos que generen otro sistema que sea redondito y que tenga las virtudes dinámicas a lo largo del tiempo que permitan no estar en esta discusión, como dice Óscar, de que lo que tú ganas es lo que yo pierdo. Sí, o sea, hay posibilidad, y hay muchas posibilidades, de que uno construya un sistema distinto en el cual todos salgamos. Pero para eso tiene que haber acuerdo
acuerdo y consenso No, que pero son los más que allá de Oscar eso, estima que, es que aquí hay no, una, no está el horno exacto, para una bollo. mala ¿no? interpretación, es que, claro, Eduardo, nada más, lamentablemente. una mala yo creo- interpretación. La historia es un instrumento que sirve para unos y para otros. La historia Sí, en claro. ese sentido está ahí y no la puedes jamás No, desconocer. pero lo que pasa Como, es que espérate, tenemos- no la puedes Pero dejar, no son déjame como las terminar, estadísticas. no la tenemos- puedes dejar de desconocer porque está ahí, es parte de nosotros mismos y a partir de ahí tú construyes. Sí. Lo que no La discusión, significa lo que yo estoy diciendo que es que tú la no te discusión puedas política- abrir, justamente no, la te discusión- permite Está ver que bien. había un sistema que Jaime Guzmán dejó redondito, justamente porque conoces la historia. ¿Te das cuenta? Pero exactamente. Entonces, pero es lo que no quiero estoy que se diciendo pierda es de vista cuando es de que conversamos. nosotros seguimos jugando en la misma cancha, con las mismas reglas del juego, con algunas No. modificaciones que o sea, recordemos de que el impuesto, por ejemplo, el impuesto a las personas máximo durante el gobierno militar era de 50%. Y hoy día es 40%. ¿Y quién lo bajó? La concertación. Entonces, es decir, estamos... a mí me gustaría que aprovechemos, oye, ya que... Digamos, decir de que subir el impuesto marginal a las personas es limitar las posibilidades no del me emprendimiento. entendiste. Lo que Yo yo- digo un momentito, a ver, el país neoliberal que se construyó en ese momento tenía tasas de impuestos a las personas mucho más Lo que altas pasa es de que el ahora. modelo a donde queremos llegar, No, entonces, al ser distinto, por tenemos eso que se lo discutir- pregunté a Oscar, porque si el modelo, digamos, si queremos disminuir la pobreza, queremos romper las desigualdades, si el modelo redondito que me ofrece de alguna manera Oscar, lo personalizo, implica, entre otras cosas, lo que yo te pregunté... El modelo de Oscar implica darle todo el poder a Oscar. No, bueno, pero eso de todas Completo, maneras, el modelo Oscar. Entonces, bueno, frente a eso debo decirte que yo voy a ser una rebelde. Va a estar en la Una oposición, rebelde va a de estar en todas la maneras. oposición. No, en ese sentido te lo preguntaba, ¿no? Ya, pero déjame dar en la un paso- ideologización chica. Déjame ¿me dar un entiendes? paso adelante para cambiar un poco el tema. A propósito de los temas que vienen, emergentes, la sociedad que viene y hacer mejor las cosas, quería meterme un poquito en el tema de la política en temas de droga y combate contra la droga, que se está en el mundo completo reconversando. No ha habido grandes cambios legislativos, pero sí a nivel de la inteligencia en el mundo y de grandes personalidades, es un tema. Y ahora el senador Rossi dio un aporte en Chile diciendo que él consumía marihuana. Y se han pasado dos cosas. Algunos que han dicho, bien, es un aporte porque permite conversar esto y ver si realmente el tema de la marihuana y el autocultivo es algo razonable dentro de una sociedad como la nuestra, hasta los más duros, entre ellos varios parlamentarios UDI, diciendo que hay que modificar la ley para que cualquier persona que consume droga no pueda tener cargos públicos. Entonces es un abanico grande los que están disponibles para conversar el tema y abordarlo y hacer las correcciones que pudieran hacer falta en una sociedad del siglo XXI ojo, y ese es un tema que también explotan mucho los intelectuales que se han metido en el tema, como Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de Economía. Varios expresidentes. Uruguay mismo como país, como nación. El presidente actual de Colombia. También. Entonces, ¿por qué? Porque el combate contra la droga puro y duro, el mazazo, no está resultando. Y está criminalizando, solo criminalizando un tema que es más complejo. Entonces, bueno, para no tomarme la palabra yo, ¿qué opina ante esto, Oscar? ¿Qué opina? Porque también tiene una mirada económica esto. Para mí es un tema muy doloroso porque parte del exilio mi familia lo vivió en Colombia, que es un país que ha sido desangrado por la política norteamericana de combate a la droga. No sé, trasladar un poco de su violencia hacia ese país, digamos. Ha sido un país destruido por este tema. Y yo tengo la impresión de que cuando se toman este tipo de medidas, este enfoque policial, casi nunca las personas perjudicadas son las culpables, por así decirlo, ¿no es cierto? Como que terminan siendo otras las personas perjudicadas. Y yo soy partidario en este aspecto de que las personas que toman una decisión asuman sus costos. Entonces, si alguien toma la decisión de consumir alcohol, cigarrillos o alguna droga, yo creo que esa persona tiene que ser responsable. Tenemos que legislar para evitar que le traslade costos a otra persona, evitar que
los niños sean expuestos a eso, evitar que en los espacios públicos sea expuesto, evitar que estas personas cuando están bajo la influencia de estas distintas sustancias manejen o qué sé yo, hagan determinado tipo de cosas y punto. Como ocurre con el alcohol. Como ocurre con el alcohol. O sea, uno tiene que combatir que el consumo infantil y juvenil en alcohol y en cigarrillo, y de hecho se ha logrado mejorar, entiendo, el tema del cigarro. Pero bueno, si alguien quiere hacer esto, tiene que asumir los costos. Yo no considero deseable que la gente consuma droga, yo no consumo droga, ¿no? Pero soy completamente partidario de legalizarla en este sentido. Regular. Para que las personas que asumen esto asuman las consecuencias y virtudes de su decisión. Y por qué no hacerlo, la gente sigue consumiendo igual y genera Además, el mercado ilícito y por lo mismo el dinero negro, el dinero sucio que empieza a corromper las instituciones, que es uno de los grandes temas hoy día, ¿no? Sin duda. ¿Qué opinas Mira, yo tú estuve en al una respecto, reunión en República Dominicana en octubre del año pasado, donde habían varios expresidentes de América Latina y había también varios exdirectores de las unidades policiales que combaten a la droga en América Latina y europeo. El consenso alrededor de esa mesa, estábamos hablando de especialistas, yo estaba ahí mirando, tratando de educarme, me acerqué a esa mesa para escuchar la conversación. A mí lo que me llamó la atención es el consenso alrededor de esa mesa, de gente especializada, era, señores, aquí tenemos que hacer algo para legalizar las drogas. Porque si no las legalizamos, lo que estamos haciendo es que estamos liquidando las instituciones de nuestros propios países. Entonces, como dice Oscar, en Colombia es un verdadero desastre, pero en México ahora... En México ni hablar, hay una guerra civil. Y en Chile nosotros nos estamos haciendo los giles, pero en realidad el problema de las drogas es bastante serio. En una encuesta que se hizo el año pasado en las universidades, le preguntaron a los estudiantes cuál es el principal problema de la universidad, las drogas. Así es. Si tú le preguntas a la gente de los barrios del surponiente de Santiago cuál es el principal problema de su barrio, las drogas. Si tú le preguntas a los policías si acaso pueden entrar cuando quieran a alguna población, no pueden. Ese problema está hoy. Yo lo narré aquí mismo hace un par de semanas atrás. A la policía, el carabinero de Chile ha tenido que salir arrancando de ciertas poblaciones por el poder de fuego que tiene la gente que está en las drogas. Los jueces de Arica, creo que los cambiaron a todos por producto de problemas con las drogas. Es decir, entonces, nuestro sistema, nuestro cerrar, propio país... cerrar los ojos no va. El problema ya está en Chile y tenemos que empezar a abordarlo. Dos cosas, sí. Yo, en primer lugar, le voy a hacer un homenaje a un gran economista que murió y que puso este tema hace muchos años. Ese señor se llama Álvaro Bardón. Álvaro Bardón sostuvo durante años y nadie lo inflaba, no era tema. Creían que era una de las locuras de Bardón. Creían que era una de las locuras de Bardón, uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Él tendrían que haber notado que estaba respaldado por Milton Friedman. Pero claro, entonces era la legalización de las drogas, especialmente la marihuana, es una cuestión que sí, ya, la vieja distinción entre droga blanda y droga dura, ¿no? Yo soy partidaria de la legalización. Yo creo que no necesariamente cuando tú legalizas algo tú te conviertes en consumista. Yo tampoco soy consumidora de drogas ni de marihuana, no, porque no nomás. Pero comparto, esto va a parecer raro, de nuevo con Landerreche. Yo voy a tener que empezar a preocupar, o tú preocúpate. Porque yo creo que aquí el tema de los costos, de las consecuencias de las acciones personales, los deberes y los derechos de las personas, y que uno asuma el costo el mayor de edad entonces, y la libertad del ser humano, digamos, para poder cumplir el además que la legislación... Es una cuestión que yo no entiendo cómo todavía estamos discutiendo eso. Oye, Rosy hizo un gran aporte porque estamos hablando de esto, pero está en un zapato chino que la propia legislación dejó así, es bien absurdo, porque la legislación no prohíbe el consumo de marihuana. En privado, sin ponerse de acuerdo, lo permite, pero por otro lado no permite el autocultivo. Por lo mismo esa persona tiene que conseguírselo. No, es como decirte que la gente... Si uno se encuentra con marihuana en la calle, está ok. Claro, exactamente. No, es lo más absurdo que hay. Alguien dijo el otro día, y me pareció genial la comparación, dijo, mire, esto es como que todo el mundo tiene permiso para manejar, pero está prohibida la venta de autos. ¿No? Entonces, ¿a dónde se consigue un auto? Problema suyo, pero usted puede manejar. ¿No? Eso es un poco lo que está pasando con esta cosa. Oye, para cerrar este capítulo de Somos lo que conversamos,
está muy fuerte y me gustaría que lo hagamos en un par de minutos, no más que eso porque ya tenemos que irnos, el conflicto por el aumento de capital en Enersi que plantea los socios españoles, que a su vez son controlados por los italianos, por los socios italianos. Este aumento de capital enorme, 8.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, donde 2/3 o más son aportados en bienes, o quieren ser aportados en bienes, en activos, que a su vez fueron tasados, nadie sabe bien mucho cómo, pero que todo indica que están sobretasados. A mí me gustaría que lo conversemos brevemente porque tiene que ver con el tema español, fundamentalmente, y cómo se engancha con la crisis española. Chile está lleno de inversiones españolas, no solo Enersi, que controla Endesa. Se necesita capital, parece, en España, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es tu impresión? Porque yo sé que es un tema que da para mucho, pero en lo medular. Yo tengo la impresión de que, bueno, aquí hay un tema con los accionistas mayoritarios y minoritarios, que ha ocurrido en varias ocasiones en nuestro país y que yo creo que todavía no está completamente afinada nuestra legislación respecto a protección de los intereses de los accionistas minoritarios en este y en otro tipo de operaciones. Eso es un problema que tenemos. ¿Se está perjudicando a los dineros de la AFP? Bueno, el mercado percibe que sí, porque bajó como un ladrillo. O sea, apenas se anunció esta operación, el mercado le quitó una buena parte de valor a esa empresa. Entonces, obviamente que hay al menos la percepción de un perjuicio. Aquí el problema es el siguiente, y es que los reguladores del sector financiero, y esto los que hemos estado metidos en esto en alguna vez, tienen que tener una actitud mucho más activa de la que quizás estamos teniendo, porque las maneras en las cuales los agentes encuentran formas de evadir lo que está estrictamente prohibido o establecido y pasan a llevar, por así decirlo, el espíritu de las leyes con nuevas triquiñuelas, siempre ocurre. Yo siempre tengo el recuerdo cuando yo comencé a trabajar, recién salido de la Facultad de Economía, me fui al Banco Central y yo era parte del equipo que se la pasaba persiguiendo maneras en las cuales los capitales evadían el encaje. Y uno siempre tenía que encontrar una nueva manera y siempre tenía que estar actualizando la legislación. Y eso es así. Y yo creo que ¿Cómo se vincula esto con el tema español? Se vincula porque hay necesidades de liquidez en Europa, ¿no? Los grandes conglomerados necesitan liquidez. Entonces, si ellos pueden usar Chile para monetizar un activo que no les sirve de nada, fantástico. Por ejemplo, el caso más claro es el caso de uno de los activos que ellos quieren vender acá, en teoría, venderlo acá, que es el de su filial en Argentina, que ellos mismos han dicho que vale cero. Que es un cacho, porque además vale cero. No les pagan. ¿Ya? Y tiene deudas, claro. Entonces lo que quieren es que eso se valga 200 millones. Claro, lo que ocurre aquí en realidad es lo siguiente. Los controladores tienen una serie de activos que están repartidos alrededor del mundo, ¿no? Que tienen un determinado precio. Ponte tú, el de Argentina vale cero, digamos. ¿Ya? Entonces lo que ellos dicen es, mire, vamos a hacer un aporte de capital, vamos a aumentar el capital de la empresa en 8.000 millones de dólares. Yo aporto mis activos, ¿no?, que valen X, no sé cuál es la proporción, y ustedes aportan plata. 6.000 parece. Yo aporto mis activos y ustedes aportan plata. Entonces, yo me quedo con la plata, porque yo soy el controlador, y yo decido lo que vamos a hacer con la plata de ustedes, claro. pero y la parte que me corresponde a mí es porque yo tengo mis activos inflados. Ese es el fondo de los legatos. Pero ¿no? ¿quién le hace De eso caso se a eso? trata. Mi pregunta, pues, es de ignorante aquí, no tengo idea, pero el precio del activo lo pone obviamente el dueño, el controlador, Sí, claro. pero tú puedes rechazarlo. Bueno, Pero eso es lo que no- en eso está la discusión. Eso es lo que está discutiendo. En eso consiste la discusión. Entonces, pero los Endesa minoritarios España ya dicen... avisó que no iba a aceptar que se retrasara. Claro, porque ellos tienen la posición, ellos son controladores, ¿ya? Y como tales controladores, en realidad el hecho de ser controlador lo que te dice es que tú decides lo que pasa en esa empresa. Sí, chao. pero todo tiene un Y límite, entonces, parece, ¿no? el tema, como dice Oscar, es que esta cosa puede ser legal, pero por lo menos la AFP, y yo en este caso estoy de acuerdo con la AFP, es ciertamente ilegítimo. Porque está perdiendo plata a todos los chilenos que tienen plata en sus Bueno, dineros. pero todos aquellos que tenemos acciones sabemos que asumimos riesgos. Oye, me está retando el director del programa. Así Eso que, nunca hay que olvidarlo. Oye, muchas gracias. Ha terminado este capítulo de SQC, somos lo que conversamos con Oscar Landon Reche como invitados. Ha sido muy agradable, gracias.
Pati, Luis Eduardo, acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Gracias.